Hola, mis buenas. Hoy les voy a enseñar en este vídeo un componente electromecánico que nos vamos a encontrar lo que es en electrodomésticos, en electrónica, también en automoción. Con esto podemos controlar pues distintas cosas que funcionan con electricidad, como por ejemplo una luz. Podemos controlar también lo que es un motor, una bomba. Podemos controlar una electroválvula. Podríamos controlar el encendido de un aparato eléctrico, electrónico. Todo dependiendo de la tensión que le apliquemos para excitar lo que es la bobina. Esto que tenemos aquí, que es un relé, bueno, este con unas características en concreto, pero en el mercado nos vamos a encontrar infinidad de relés de distintos tamaños, distintas características de tensión de alimentación, de la intensidad que soportan entre los contactos, con distintos números de contactos. En este en concreto, como pueden ver, está cerrado y abierto, o viceversa, dependiendo de la alimentación que le pongamos y con distintas tensiones como he comentado. En este caso, este es un relé que funciona a 12 voltios y esto lo podemos encontrar en la carcasa, en este caso, que está por aquí. Aquí nos está diciendo de que tenemos un relé que funciona a 12 voltios, es decir, que vamos a excitar la bobina, que aquí se crea un campo magnético cuando le aplicamos la tensión, pues necesitamos 12 voltios. En otro caso nos podemos encontrar que funcione a 230, nos podemos encontrar que funcione a 6 voltios. Y aquí nos dice la intensidad que soporta lo que es el contacto. ¿Vale? Este contacto que se desplaza, ahora lo vamos a ver, se desplaza cuando excitamos la bobina. Y aquí nos dice que soporta 16 amperios con una tensión de 250 voltios en alterna o 16 amperios si vamos a controlar una tensión de 30 voltios en continua. Lo que voy a hacer para comprobarlo es aplicarle una tensión que tengo aquí, lo que es una fuente de alimentación Rigol. Dejo el enlace en la descripción para que veáis sus características y precios, por si queréis verlo. Y le vamos a aplicar una tensión de 12 voltios y vamos a medir la continuidad entre un contacto y otro cuando activamos o desactivamos lo que es la bobina. Este relé que yo he desmontado hay que tener mucho cuidado porque el filamento es muy finito, esto es más fino que un pelo. Y si lo tocamos por ejemplo, con una punta, un destornillador o incluso con la mano, podemos dañar lo que es la bobina y dejar inoperativo, o sea, que no funcione el relé. Voy a aplicarle tensión y para ello lo que he hecho es preparar este circuito de prueba, circuito protoboard. Aquí tenemos la alimentación que viene desde las bornas de la fuente de alimentación. Yo le voy a aplicar 12 voltios para activar el relé, pero también voy a ponerle el multímetro para medir continuidad entre un contacto y otro cuando lo activemos. Lo que voy a hacer primero es colocar el relé. Este está por aquí, ya lo tenemos, lo tengo que sujetar porque si no es que se me cae. Bien, ahora el multímetro lo voy a poner para que me mida continuidad, ya lo tengo puesto. Voy a poner este en el centro, porque el centro es el que se desplaza cuando le aplicamos lo que es la tensión. Ahora cuando ya le ponga alimentación, veremos cómo se desplaza. Y el otro, en este caso lo voy a poner donde está el circuito abierto, es decir, que no hay contacto entre uno y otro. Como pueden ver por aquí, no hay contacto. En el momento que yo active, se va a alimentar la bobina, aquí se va a crear un campo magnético y se va a desplazar. Como pueden ver, yo lo estoy haciendo ahora de forma manual. Pero lo voy a hacer poniéndole 12 voltios. Vamos a verlo. Le voy a indicar 12 voltios. Ya lo tenemos. Y ahora, ahí ha cogido bien la cámara, que se vea, voy a activar. Como pueden ver, lo estoy gobernando con una tensión de 12 voltios. Y cuando activo, lo que me hace es que cierre el circuito y me está dando continuidad el multímetro. Pero ahora voy a hacer al contrario. Voy a desactivar. Como pueden ver, cuando el relé no está activado, tenemos circuito abierto en esta parte. Pero tenemos la otra parte que tendríamos de forma inicial un circuito cerrado. Lo pongo por aquí y tenemos un circuito cerrado. ¿Qué ocurre cuando activamos ahora el relé? Pues al contrario de antes. Antes cuando activábamos pitaba.
Y ahora cuando está desactivado es cuando pita. Vamos a ver, lo activamos y abrimos circuito. Antes activábamos y cerrábamos el otro circuito. Pues se puede ir haciendo una idea de lo que podéis controlar con un relé, dependiendo de las características de alimentación, bueno, y las que soporte el consumo. Voy a enseñar algún relé más que tengo por aquí que es distinto, con otro modelo distinto. Vamos a quitar esto, este por aquí, y lo dejamos por aquí de momento. Tenemos por aquí otro relé, como pueden ver, es distinto, con otras características. Este en concreto era de una Thermomix M31, está dañado. Y por aquí tenemos un módulo electrónico de un electrodoméstico que tiene 3 relés. Como pueden ver, con estos relés podemos activar, por ejemplo, una electroválvula. Aunque aquí también tenemos otro tipo de componentes que pueden llegar a hacer la misma función. Este es electrónico por completo y este es electromecánico. Es decir, le entra una tensión, está activa un mecanismo que cierra un contacto. Esto es de un electrodoméstico y, como ya digo, con esto podemos gobernar, por ejemplo, lo que es la electroválvula de los electrodomésticos, en el caso de una lavadora o de un lavavajillas, que prácticamente son iguales. ¿Qué podemos gobernar también con esto, con el relé? Bueno, pues yo le he aplicado aquí una tensión de 12 voltios directamente, pero imaginen de que aquí lo que hay es un interruptor que se alimenta de 12 voltios, por ejemplo, y cuando nosotros lo tocamos con el dedo de forma táctil, directamente le manda tensión al relé, a la bobina. Este la excitaría y nos cerraría un circuito. Sería como un interruptor. Pues bien, aquí podríamos poner lo que es como interruptor para alimentar, por ejemplo, una iluminación de un salón, una iluminación de una habitación, pero también podríamos poner aquí, por ejemplo, un motor de un jardín, por ejemplo, una bomba, en este caso, para el riego. Podríamos colocarlo y controlarlo con el relé. También los relés se utilizan mucho en automoción. Hay coches, por ejemplo, que lo que es la alimentación de los intermitentes, pues se gobiernan con un relé. Es decir, que activan electrónicamente lo que es la alimentación que le mete el relé y estaría continuamente el relé abriendo y cerrando. Eso sería con un circuito electrónico que le estaría mandando alimentación cada cierto tiempo y este iría cerrando y abriendo, como pueden ver. Y con eso podríamos gobernar, por ejemplo, como he dicho, el intermitente de un coche. ¿Qué más cosas se pueden gobernar? Bueno, pues ya depende de las características que tengan los contactos. Imaginen que quieren poner, por ejemplo, un electrodoméstico donde esté gobernado por un interruptor o por un circuito aquí electrónico que este se active con un mando a distancia. Pues le daríamos a mando a distancia desde lejos, este le mandaría la señal al circuito y este circuito le mandaría tensión al bobinado. El bobinado se genera un campo magnético, cierra el circuito y encendería el electrodoméstico. Esa es otra de las funciones que se le puede dar a un relé. A vosotros, de los que estáis viendo el vídeo, si se le ocurre o sabéis otras funciones que le habéis dado al relé o que se lo habéis encontrado, pero yo, por ejemplo, esto también me lo he encontrado, bueno, es que infinidad de electrodomésticos me encuentro esto, incluso otros aparatos que no son electrodomésticos. También se puede utilizar, por ejemplo, para la iluminación de un temporizador de luz, para una escalera, por ejemplo, también sería válido un relé. Hay otros componentes electrónicos que no son electromecánicos, sino que se le aplica una tensión y abre y cierran como un circuito, un interruptor, como en este caso. Pero bueno, este es otro tipo de componente que es el que yo quería hablar. Y para ver más sobre este vídeo, un vídeo completo para ver casos reales de funcionamiento, podéis acceder a coeltronescuela.com, donde está ampliado este vídeo, donde hay mucha más información de las aplicaciones que se le puede dar un relé y de cómo comprobarlo si está bien, también de que sepan de que tiene que llevar aquí un componente electrónico para proteger el circuito. Todo eso lo podéis ver, como he dicho, en la página de formación online de coeltronescuela.com. Ahí encontraréis más contenido, mucho más completo, más amplio, para que podáis aprender electrónica, electricidad, reparación de electrodomésticos, aire acondicionado y la tecnología inverter. Espero que les haya gustado el vídeo, lo pueden compartir, suscribirse
Y bueno, dejen en vuestros comentarios si habéis utilizado alguna vez un relé o teníais dudas sobre este. Y con este vídeo pues le ha quedado todo un poquito más claro. Seguiré subiendo más vídeos sobre este componente electrónico porque tiene, como ya he dicho, muchas utilidades, tanto en electricidad como en electrónica. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.